Hola, buenas noches. Ya estamos en directo, gracias a Dios, en nuestro estudio de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Hoy estamos ya prácticamente en el penúltimo episodio. Hoy es el número 27. Gracias a Dios ya estamos por terminar este maravilloso libro. Este episodio 27 lo vamos a estar haciendo basado en Eclesiastés 12:12. La semana pasada hicimos Eclesiastés 12:13, que en realidad debió haber sido el penúltimo episodio, pero me di cuenta que me lo brinqué, ¿verdad? Y no quería dejar pasar el versículo 12 porque tiene también mucha sabiduría y es algo que a nosotros pues, nos va a bendecir de igual manera. Y ya la siguiente semana, si Dios no determina otra cosa, pues estaremos viendo el último capítulo de Eclesiastés, perdón, el último versículo de Eclesiastés 12, el versículo 14, y con eso daríamos por concluida esta serie. Pero pues gracias a Dios vamos bastante bien, ya estamos en vivo tanto en Facebook como en YouTube. Si hay algún problema de transmisión, ya saben que me pueden escribir en los mensajes y ahí podemos ir verificando que todo esté transmitiéndose de manera adecuada. Y pues bueno, pues vamos a iniciar, vamos a poner este estudio y este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites estar conectados una vez más aquí en este estudio de los lunes. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú con nosotros, que seas mostrándonos la sabiduría de tu palabra, Señor, lo que tienes que decirnos acerca de este versículo, que aunque breve, Señor, está lleno de sabiduría, como cada versículo de la Escritura. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues como siempre vamos a tener un episodio breve pero muy sustancial, donde nos encontraremos con una gran riqueza y pues por supuesto hay muchas cosas que debemos nosotros de analizar en el contexto del versículo 12 que vamos a analizar, pero una en particular. El versículo 12 del capítulo 12 de Eclesiastés dice así: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Lo quiero leer también en la traducción del lenguaje actual para que nos quede más claro. Y aunque, repito, es uno de los versículos que no se escucha enredado, que como algunas traducciones, ¿verdad? Pues es más importante también escucharlo o leerlo en la versión del lenguaje actual, que pues es aún todavía más entendible. Dice, pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es un cuento de nunca acabar y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Y obvio, pues cuando dice jóvenes, pues no se refiere solamente a los jóvenes, sino a todos. Por la versión, la traducción de la Reina Valera dice, ahora hijo mío. Entonces esto es una muestra de que Salomón estaba siendo utilizado por Dios. Evidentemente todos los 12 capítulos, así como los 66 libros de la Escritura, pues son inspirados por Dios y Dios ha hablado a través de sus siervos, pues en este caso de Salomón, de la misma manera, lo cual nos deja súper, ¿cómo se dice? Pues sorprendidos de alguna manera, porque pues nosotros estamos viendo en este momento que Dios mismo habla con nosotros que somos sus hijos y de la misma manera, pues Salomón como un pastor, como el rey de Israel que tenía cuidado siempre de ellos y como lo analizábamos también en estos episodios, como Salomón les enseñaba todo lo que iba aprendiendo y todo como esta sabiduría que iba adquiriendo, pues la compartía con el pueblo. Pues obviamente les tenía amor, les tenía aprecio. Era el pueblo de Dios que había sido puesto en sus manos para administrarlo. Entonces, pues obviamente existía ese cariño como para que también Salomón hablara acerca de todos a quienes en su momento tendríamos que estudiar la Biblia, pues como hijos, ¿verdad? Ahora, hijo mío, dice, más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga
de la carne. Y bueno, pues nosotros vivimos en un donde hay más Biblias, donde hay más predicadores, más predicaciones, hay mucho más conocimiento bíblico que nunca, pero la gran pregunta, pues, y de lo que sale, o de lo que va a partir este estudio es justamente eso. La gran pregunta no es cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto de la Biblia nosotros estamos viviendo. El problema no es, bueno, más bien el problema de muchos creyentes no es lo que conocen de la Biblia, sino el problema es que lo que conocen no lo viven. Dios nos dio la Biblia no solo para rellenar o para satisfacer nuestro conocimiento con información, como si fuéramos una computadora que se alimenta con datos, sino para transformar nuestra vida con su revelación, con su voluntad y, por supuesto, para llevar una vida de obediencia, que es lo principal que debemos hacer, y como lo vimos en el episodio anterior, eso finalmente es el todo del hombre. Así que, pues bueno, vamos a entrar de lleno con este tema que es la meta del estudio bíblico. Y bueno, pues como te decía, vamos a ver algunos puntos. El punto central de este libro es que el conocimiento por sí solo no va a transformar al hombre. Hay quienes conocen la escritura de arriba a abajo, es más, el diablo, Satanás, la conoce desde Génesis 1 a Apocalipsis 23 por completo, y no, eso no lo hace cambiar de ser quien es. Hay muchas personas que tienen estudios de la Biblia, pues más como una obra literaria que escrita hace muchos siglos, donde se encuentran pues muchas de la identidad, de la redacción, de la poesía, de la forma en cómo se construían las frases pues en el Medio Oriente, ¿verdad? O sea, es decir, en la tierra de Jerusalén, en donde ahora, bueno, está Israel, Irán, Irak, donde se desarrollan todos los sucesos bíblicos, o en su mayoría, porque pues sabemos que también Asia, África y Europa pues forman parte de la escritura. Entonces, pues sí, conocerla también y analizarla como una obra literaria, pues se queda justamente en eso, solamente una obra literaria, no hay una transformación, sino hasta que pues lo que se entiende, se comprende, se lee, pues se vive. El rey Salomón advierte que la acumulación de la información, que es la primera parte del versículo 12, pues puede ser interminable y intentaríamos incluso vaciar en miles y millones de libros, pero si no conduce a una vida en obediencia al Señor, en entrega, en espíritu delante del Señor, en reconocer que necesitamos un Salvador, si todo lo que podemos comprender no nos lleva a un solo ser que es Dios, pues todo termina siendo un cansancio pues mental, de conocimiento intelectual. El contexto del estudio bíblico pues tiene las herramientas y las directrices para que esto no se convierta justamente en un cansancio o solamente un relleno intelectual, sino una forma de vida que transforma de la manera en la que a Dios le agrada. Así que, pues bueno, vamos a ver algunos puntos que son indispensables que conozcamos, entendiendo el versículo 12 del capítulo 2. Y el primero es que, bueno, pues conocer la Biblia es fundamental. La escritura es la revelación de Dios, es decir, es su palabra, es parte de nuestra vida cristiana estudiarla, analizarla, memorizarla, que eso es lo que quizá menos se practica, o bueno, y comprenderla, que también quizás sea menos de lo que se practica. Es necesario pues conocer todo lo que está en la Biblia, porque incluso cuando oramos en cada estudio, cuando hemos visto las diferentes series, entendemos que estudiar la palabra de Dios es indispensable pues para llevar una vida espiritual sana, de acuerdo a la Biblia. Nosotros como creyentes necesitamos esta palabra pues para aprender, para corregirnos, para crecer espiritualmente, para hacer la voluntad de Dios, porque aquí es donde viene uno de los más grandes problemas. Todo el mundo quiere aparentemente hacer la voluntad de Dios, pero pocos quieren obedecerlo. Pareciera que hacer la voluntad de Dios solamente se refiere o se define como pues lo que yo creo que Dios piensa, lo que Dios cree de mí, lo que posiblemente
yo haga, eso me va a dar identidad delante del creador del universo, etcétera, etcétera. Y siempre estamos buscando la manera de llevar una vida espiritual como nos da a entender lo que nos conviene, lo que nos acomoda o lo que no nos incomoda. Y pues no es así. La realidad es que cuando nosotros venimos a la Escritura, cuando venimos a analizar la palabra del Señor, nos damos cuenta de que la palabra misma de Dios nos da en la voluntad del Padre, pues la forma de adorarle, de buscarle, de orar, de obedecerle. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros decidimos o determinamos, no es como nos acomoda, no es como nos hace sentir bien, sino todo lo hemos de encontrar en la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios mismo. Entonces, por eso conocer la Biblia es indispensable para que no caigamos en nuestras propias opiniones ni en la forma en la que nosotros queremos servir a Dios o conocerlo. Y de hecho siempre tendría que llegar a eso, a la conclusión de que lo que trata de hacer el hombre para conocer, reconciliarse con Dios o unirse a Él, en este caso religarse, pues es obviamente el inicio de toda religión, de todas las religiones, puesto como hemos visto en otras veces, la palabra religión viene del latín religare, que significa religar, es decir, ligarnos una vez más a Dios, pero siempre con métodos humanos, a veces convenientes, a veces satisfactorios, y pues la idea es que así es como mucha gente llega a profesar religiones o a cambiarse incluso de religiones, porque, ay, en esta religión no me hacen ver mis fallas, ay, en esta religión no son tan duros para hablar del pecado, es más, ni hablan del pecado. En esta religión con que yo me porte bien, pues ya me gano el cielo, en esta religión, etcétera, etcétera. Y no, pues la realidad es que esa es la falta del conocimiento de la Biblia. Se entiende que una religión es un método humano y no una vida espiritual como Dios lo ha establecido en su propia palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos profundamente la Biblia, pues conocemos cada vez más la voluntad de Dios, conocemos su forma de ser, su corazón y los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, y creo que esa es la mejor manera de vivir una vida espiritual, aprendiendo, corrigiendo lo que está mal, por supuesto a la luz de la Escritura, y crecer espiritualmente, que es lo que nos va a llevar a enamorarnos cada vez más de Dios, de su palabra, y a pasar tiempo con Él en oración. Salomón, por supuesto, y para pasar al punto número 2, nos advierte que es fatigoso, cansado y sin sentido. Es una vanidad, como lo dice a lo largo y ancho del libro de Eclesiastés, el quedarse solo con el conocimiento. Y es lo que decíamos muy al inicio, o sea, el versículo nos advierte que uno puede leer mucho, estudiar mucho y aún así no vivir ni lo que leíste, ni lo que estudiaste, ni lo que aprendiste. Es decir, existe el riesgo de convertir la Biblia en un objeto de análisis, pero no en una guía espiritual. Y la Escritura nos enseña que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual bien haríamos de hacer caso, de atender en los tiempos de oscuridad, porque funciona como antorcha, como luz que ilumina nuestro camino en una vida correcta espiritual. Y si no lo hacemos de esa manera, pues vuelvo a lo mismo, se queda solamente como un libro de análisis, un libro más de la literatura universal o de la literatura antigua, etcétera, etcétera. No sé, no sé, y tampoco, bueno, tengo intención de saber cómo se cataloga a la Biblia, en qué estilo, en qué época está catalogada, porque pues finalmente es un libro que ha trascendido los siglos y que obviamente tiene que tener un lugar académico, pero pues nosotros estamos justamente viendo lo que es posible al saber lo que dice la palabra de Dios, la doctrina, la teología, para conocer al Dios viviente, y no así solamente tener un conocimiento que pues no nos lleve ni a obedecer a Dios ni a entregarle nuestra vida. Y creo que finalmente eso es de los conocimientos pues más vacíos que puede existir, porque no genera nada. Sí, y alguna vez lo escuché de un hermano y algunas veces también lo he mencionado. Este libro que tengo entre mis manos, el que seguramente tienes tú, pues es materia, ¿verdad? Es cartoncillo, son hojas, es tinta, tiene dimensiones, o sea, es un objeto en realidad.
en sí este objeto no es algo sagrado. Lo sagrado, por supuesto, es lo que dice, pero lo que dice, cuando nosotros lo abrimos, no solo lo leemos y lo conocemos, sino cuando lo podemos vivir y lo podemos poner en práctica. Ahí es donde este libro verdaderamente cobra poder, porque en el simple ejemplo de decirte, bueno, pues en los hoteles, por ejemplo, bueno, hay algunos que ya no, o la mayoría a lo mejor ya no, siempre tienen como que una Biblia en uno de los burós, o hay casas que tienen una Biblia y que en realidad pues sirve más como de adorno, y si el objeto en sí mismo fuera algo sagrado, entonces tendríamos que decir que el lugar donde está depositado es como un altar, o la casa donde está es como un templo, ¿verdad? Para este objeto sagrado, y la realidad es que no es así. O sea, la Biblia puede estar en el nicho más bonito, en el pedestal más bonito de una casa, de un museo, de un hotel, y seguir siendo un objeto. O sea, eso no va a transformar a nadie, sino cuando evidentemente lo abrimos, lo conocemos, pero no solo nos quedamos con el conocimiento, sino aparte lo vivimos. O sea, y es a lo que se refiere cuando dice, y sobre todo en la Biblia de la traducción del lenguaje actual, nosotros corremos ese peligro de quedarnos solamente con el conocimiento, y de leer y de leer y de escribir y de escribir y de escribir mucho, y finalmente, si nuestra vida no es transformada, pues entonces la realidad es que no está siendo de utilidad, ¿no? Entonces es peligroso solamente quedarse como punto número 2 con el conocimiento y no vivirlo. Además, siempre le he dicho que esto tiene mucho que ver también con el pecado, porque cuando conoces verdaderamente el libro, entonces sabes de Gálatas 5 y bueno, y de toda la Biblia, ¿no? Lo que es hacer lo malo delante de los ojos de Dios, lo que es obedecer y darle fuerza a tu carne, y aún con el conocimiento que tienes de que eso desagrada a Dios, pues estás desobedeciendo deliberadamente. El pecado es pecado. Hay personas que, bueno, quizás sin darse cuenta, y esto sin que sea permisivo para caer, sin darse cuenta, pues caen en un lazo de Satanás, pecan. Quizá bebés espirituales, jóvenes espirituales saben de muchos pecados, algunos otros no tanto. Yo he tenido incluso consejerías de hombres que ya llevan mucho tiempo en el Señor, o un tiempo suficiente como para discernir y juzgar de una mejor manera entre lo bueno y lo malo. Y en preguntas claras me han preguntado, ¿es pecado beber? ¿Es pecado fumar? ¿Por qué tomarme una copa no es pecado? ¿Por qué fumarme un cigarro sí es pecado? ¿Por qué vivir con mi novio, vivir con mi novia es pecado? Etcétera, etcétera. ¿Por qué esto no es pecado? La verdad, ¿no? Y la realidad es que nosotros podemos aconsejar, mostrar justamente ese conocimiento y hablar muchísimo de eso, pero si, o sea, nosotros aún así, conociéndolo, lo practicamos, pues es una desobediencia incluso deliberada, y eso lo convierte en algo todavía muchísimo más grave. Repito, hay quienes pues dudan algunas cosas si son pecados o no, si la practicaban y de pronto entienden que eso está mal, que eso es un pecado, pues bueno, gloria a Dios, porque dejan de hacerlo y entienden que ofenden a Dios y están lastimando su vida espiritual. Y los que no, pues si tienen ese profundo conocimiento, incluso pueden conocer hasta las raíces de esos pecados, o los ataques espirituales, y aún así desobedecer. Eso es deliberado, y eso pues volvió a lo mismo. Solo tenías el conocimiento, solo te quedaste con el conocimiento, y lo demás simplemente no importó, y aún así no obedeciste a Dios, y entonces de nada valió una vez más pues tener todo este conocimiento. Lo que se complementa a todas luces, por supuesto, eh, con el primer punto, que es conocer la escritura. Es fundamental, porque en ese conocimiento también viene con claridad lo que significa pecar, la consecuencia que tiene, las leyes espirituales que Dios mismo ha establecido en su palabra para cuando nosotros pecamos, donde existe el perdón, desde luego el perdón genuino, el olvido por completo de ese pecado, pero también de la existencia de la cosecha, la cual pues evidentemente se habrá de levantar. Entonces todo esto lo vamos a conocer si hay un estudio profundo y categórico de la escritura, pero para llenarnos de conocimiento, pues como dice Salomón, finalmente esto es fatiga
de la carne, porque al final de cuentas no va a transformar tu vida. Lo que nos lleva al punto número 3, que es la Biblia no fue dada para ser estudiada, sino para ser vivida. Sin embargo, o sea, no nos confundamos. Cuando digo que la Biblia no fue dada solo para ser estudiada, sino para ser vivida, no quiere decir, o más bien lo que quiere decir es que justamente hay una gran diferencia, bueno, con esto lo quiero dejar más claro, hay una gran diferencia entre ser estudiada y leerla, porque, o sea, yo he sabido, por supuesto, y en algún momento también lo viví de esa manera, la Biblia pues la leía y era fabuloso leerla y sí comprendía algunas cosas, mi Señor me mostraba, me iluminaba para entender algunas promesas, claro que encontraba esperanza, encontraba fortaleza, consejo, etcétera, y era solamente una lectura. Sin embargo, no podemos pensar que la Biblia, siendo la palabra de Dios, siendo la palabra del creador del universo, siendo la palabra profética más segura, siendo la luz en medio de las tinieblas, la antorcha que ilumina nuestro camino, siendo la determinación y el consejo de Dios que necesitamos para vivir esta vida y por supuesto la venidera bajo la promesa de la eternidad, nos estamos dando cuenta de que no pues, se puede tratar como pues la Odisea de Homero, el Quijote de Cervantes. No podemos tratar este libro para leerlo como a Oscar Wilde, como a Shakespeare, como a Julio Verne, o a lo mejor como autores más modernos, que ahorita se me escaparon muchísimos nombres, incluso hasta de novelas famosas, pero bueno, no, la realidad es que no se trata de leer la Biblia, se trata de estudiarla. Y como dice el punto número 3, no fue dada solo para ser estudiada, sino para ser vivida. Cuando nosotros leemos, claro, el Señor en su misericordia nos muestra alguna promesa, alguna palabra de ánimo, una palabra rema, como se define, y claro que impacta nuestra vida, pero cuando nosotros la estudiamos, que no nos quedamos solamente con la lectura, porque finalmente Dios dijo a través del profeta Isaías que sí, que toda palabra que desciende de lo alto, hace lo que el Señor ha determinado que haga, no vuelve a Dios vacía, sino que hace todo lo que determinó que el Señor hiciera, aun cuando nuestra lectura pueda ser así por encimita. Pero yo aquí me pregunto, si por encimita podemos encontrar tanta riqueza y puede llegar a transformar tanto nuestra vida, la realidad es que la Biblia no nos fue dada solamente para pasar los ojos por encima, para leerla como leemos cualquier otro libro. Es un libro tan profundo, es Dios mismo hablando, es el Espíritu Santo, una de sus grandes funciones del Espíritu Santo, que también es Dios, por supuesto, en mostrarnos, en iluminarnos cada vez que nosotros ponemos atención a los versículos. Una sola palabra, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años los lunes, una sola palabra cambia por completo el sentido y nos muestra el sentido verdadero de lo que Dios quiso decir, nos ayuda a comprender todavía más las profundidades que hay, y cada vez que nosotros atendemos a su palabra y la estudiamos de una manera sistemática, profunda, con apoyos, pues como decíamos al inicio, que ahora hay tantas predicaciones, hay tantos libros, hay diccionarios, hay tanto que en estos siglos se ha recopilado para que nuestra relación o nuestro acercamiento con la Biblia sea todavía muchísimo más profundo. Pues eso es verdaderamente para lo que Dios nos lo dio. Y obviamente, pues esto tiene que traer como fruto, pues el que la podamos vivir. O sea, el propósito de la Escritura no es producir eruditos bíblicos como lo eran los fariseos, los escribas, que conocían perfectamente la ley, pero que Jesucristo en Mateo 18, si es que no me equivoco, es donde les dice, y como 18 veces también, hipócritas, si recuerdan en dónde les está diciendo hipócritas, no me recuerdo si es el capítulo 18 de Mateo, pero ahí búsquenlo, y si no, pues lean los 4 evangelios y ahí los van a encontrar. Entonces, el propósito no es producir eruditos como lo eran los fariseos únicamente, lo puede ser, pero si no eres una persona transformada, pues como dice aquí, fue fatiga de la carne, el mucho estudio
es fatiga de la carne. Cada verdad bíblica tiene la intención de moldear nuestro carácter, revelarnos cada vez más el carácter también de Jesucristo, llevarnos a tomar determinaciones y decisiones conforme a su voluntad, tener una conducta conforme a la voluntad también del Señor, obedeciendo sus principios, sus mandamientos. Y cuando el conocimiento bíblico no produce eso en nosotros, sino solamente un cúmulo de información, pues pierde por completo su propósito. Sí me puedes decir, yo estudio la Biblia a fondo, me la superaprendo, qué bueno, sí, de eso sí se trata, pero yo veo que tu vida pues no da un fruto espiritual. Volvimos al principio. Ese conocimiento no fue ni para conocer el corazón de Dios ni nada, sino solamente alimentar con datos tu vida aparentemente espiritual, porque pues no hay pierde su propósito, como decíamos hace un momento, cuando nosotros no vivimos lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, vale más quizá alguien que repito, porque no está mal, pero sí hay que buscar la profundidad del estudio. Vale más que alguien lea diariamente un salmo, un proverbio, como se los he aconsejado, resulte de bendición para su vida, aunque no tenga el mayor conocimiento bíblico, aunque lleve una semana, unos 15 días, un mes, 2 meses en el Señor Jesús. Vale más esa persona que toma para sí mismo lo que leyó en esa palabra, porque transformó su día y su vida, que aquella persona que lleva 20 años adoctrinándose bíblicamente, pero que su vida sigue siendo un desastre. Y yo platicaba hace poco con un brother y le decía, hay una parte muy importante que nos enseña la palabra de Dios, que es fundamental que nosotros volvamos a las sendas antiguas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que obviamente estamos en una etapa, como decíamos al inicio, donde toda la información bíblica, donde los estudios teológicos, etcétera, etcétera, están a un clic de distancia. Nosotros podemos acceder a ellos de una forma prácticamente inmediata y podemos tener posturas doctrinales y poder comulgar con una denominación o con otra denominación, y se ha hecho sin que esté mal, porque pues tampoco lo voy a juzgar, una categorización y una jerarquización y y hay categorías y hay catálogos o catalogación. Ya ni sabría cómo definir tantas divisiones en el sentido estricto de la palabra. No estoy hablando del espiritual, aunque las llegan a producir, de lo que es el cristiano, que todo el mundo se olvida que lo primero que antes de ser calvinista, arminiano, pentecostal, bautista, protestante, metodista, etcétera, antes de ser lo que tú me digas, se supone que somos discípulos de Jesucristo. Y eso, como la iglesia primitiva, bastaba y sobraba. No por nada era la iglesia más poderosa. Entonces, volvemos al punto número 3. La Biblia no fue solo dada para ser estudiada, sino para ser vivida. Y fíjense que estoy leyendo un libro de Miguel Núñez que se llama ¿Conoces la Biblia o vives la Biblia? Y está muy bueno, está basado en la carta del apóstol Santiago. Y sí, hay un montón de información, por supuesto, como lo hemos llevado también aquí en nuestros episodios, pero pues que una vez más nos empieza a llenar de conocimiento, pero no nos está trayendo una transformación de vida, y no porque la palabra de Dios sea ineficaz, todo lo contrario, es más cortante que una espada de doble filo, sino porque nosotros mismos creemos que con el solo conocer ya tenemos una vida espiritual sólida y pues naranjas, diría mi esposa. Y bueno, ya casi para terminar, el punto número 4, el verdadero fruto del estudio, pues evidentemente es la obediencia. Hay un fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5 que nos muestra todas las características: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y todo esto es una evidencia de que nosotros, primero, somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos las arras y tenemos la vida eterna gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos ha dado juntamente con el Señor la vida eterna, y si llegamos a no ser la última generación, pues también la bendición de la resurrección en su momento, o del arrebatamiento. O sea, somos completamente bendecidos porque estaríamos en la eternidad con nuestro Señor, ya sea que cerremos o no aquí los ojos.
Eso es la más grande de las promesas, ¿verdad? Entonces, pues el verdadero fruto de este estudio es la obediencia. Nosotros no podemos ser o decirnos cristianos si deliberadamente desobedecemos. La evidencia de que alguien entiende y estudió profundamente la palabra de Dios no es cuando, pues a lo mejor como un servidor en este momento, cuando estamos en cualquier plática y la citamos, sino como cuando la vivimos. O sea, y lo he dicho muchas veces, el hacer es más que el decir. Y uno de los ejemplos claros que a veces, que yo escuché hace mucho, no me acuerdo de quién, y pues yo jamás me adjudicaría la frase, pero de pronto yo pregunto, bueno, ¿y Jesucristo a cuántos les dijo que lo amaba? O sea, muéstrame un versículo donde Jesús le haya dicho a alguien, te amo, ¿no? Te quiero, te aprecio, te estimo, saludos cordiales. O sea, ¿a cuántos Jesucristo les dijo que los amaba? Más bien, él hizo todo demostrando su amor. Hasta entregó su vida. Entonces, la sabiduría bíblica pues, se manifiesta con hechos. Cuando hay tentaciones, nos aferramos al Señor, brincamos la tentación, luchamos por no caer en pecado, por amor a nuestro Señor, porque conocemos la Escritura, porque el fruto que nos ha dado el entender que el conocimiento no transforma una vida espiritual, sino el vivir lo que ese conocimiento nos a obedecer. No hay manera de que exista un cristiano en la Biblia y sea rebelde. No hay manera que exista un cristiano que comprenda las profundidades de la Escritura, las haya estudiado de una forma completamente adecuada y sea desobediente. O sea, es absurdo, es contradictorio. No podemos nosotros ser estudiosos de la palabra de Dios ni tener nuestros discipulados si a la mera hora estamos completamente en rebeldía. Y sí, hay muchas cosas, vuelvo a lo mismo, que por distracción, por muchísimas razones, no voy a entrar en ese tema, pues pecamos y caemos y ni modo, y no es porque seamos completamente desobedientes, fueron errores, y claro que a través de un genuino arrepentimiento, pues Dios nos puede y nos perdona, ¿verdad? Pero también es verdad o sea, volvemos a lo mismo, desobedecer deliberadamente se vuelve ya parte de una vida y eso, pues, como te decía, no refleja una sabiduría bíblica, una sabiduría que da el estudio profundo de la palabra de Dios y que deja que actúe en el espíritu, pues para ser hombres y mujeres obedientes. Cuando la verdad pasa por mi mente, tiene que bajar a mi corazón, tiene que cambiar mi actitud, tiene que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver, me tengo que volver cada día más misericordioso. Ya hay algunos que a lo mejor somos más duros en algunas cosas que otras personas, pero aquellas otras personas pueden ser más duras en ciertos puntos que a lo mejor uno mismo, etcétera. O sea, cada quien tenemos un proceso diferente, pero de que debe de haber un fruto, de que debe de haber un corazón que cambie por completo la conducta, pues va a provenir, por supuesto, de lo que Dios está haciendo a través del estudio de su palabra, es su espíritu finalmente el que está obrando en nosotros. Por eso el estudio correcto de las escrituras siempre debe terminar con que nosotros podamos cada vez parecernos más a Jesucristo. Si nosotros somos muy honestos y en cada hora de nuestro día laboral o en casa, etcétera, nos preguntamos si cada hora lo pudiéramos hacer y decir, bueno, esta hora actué conforme a la escritura, a lo mejor muchas cosas vamos a decir, no sé si actué o no bien, es indicativo de que debemos de estudiar más a fondo para poder discernir si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto, porque hay quien sí falla, pero no de una forma deliberada, sino de una forma, lo digo entre comillas, inocente por el desconocimiento de lo que podría decir la escritura a través de diversas situaciones. Pero cuando nosotros ya se supone que estamos confiados en el Señor, estudiando a profundidad su palabra y sabiendo cuál es su propósito y cómo actúa el Señor, nosotros no podemos estarnos preguntando, ay, ¿lo habré hecho bien o lo habré hecho mal? No, tendríamos la capacidad ya por completo de escuchar la voz del Espíritu Santo y que por supuesto nos diga que estamos regando el tepache.
Y por eso el libro, pues bueno, como punto final, pues nos conecta al episodio anterior, que tendría que ser el siguiente episodio, que es como prácticamente Salomón da la conclusión del libro, que pues después de haber entendido, conocido, reflexionado, adquirido sabiduría, Salomón pues, nos dice que el todo del hombre pues, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es decir, la meta nunca fue ni va a ser saber más, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Si de pronto somos sorprendidos en el buen sentido, así, ¡ah! Me sorprende o en el buen sentido de la palabra también tenemos admiración por alguien y por el conocimiento bíblico que tiene. Ojo que esto no es idolatría y no empiecen de religiosos ni de legalistas, porque admirar es contemplar y reconocer la habilidad o admirar y reconocer la capacidad de alguien para hacer algo o desarrollar algo. Ni idolatría ni nada de esas cosas, a menos que sí sea esa persona y no el Señor Jesucristo. A menos que sí, pues entonces ahí sí estarías tú ya siguiendo prácticamente al hombre y no al Señor, y estaría ese hombre, cuando lo permite, pues formando prácticamente una secta o una religión. Y bueno, repito, la meta pues no es saber más, sino vivir correctamente delante de Dios. Estudiar la Biblia tiene que ser algo que debemos de practicar en el día a día, y el verdadero progreso espiritual no se mide en cuánto sabemos. Hay muchas cosas que seguimos desconociendo de la palabra de Dios o que se siguen reinterpretando, como lo hemos visto en diferentes estudios, pero o sea, tiene miles de años y todavía no aprendemos por completo todo lo que Dios tiene aquí para nosotros. Entonces, no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto estamos viviendo cada día. A lo mejor alguien no conoce completamente de homilética, hermenéutica, exégesis, escatología, teología, angelología, soterología, etcétera, etcétera. Hay tantas logías y tantas cosas que puede haber que son importantes para, como vimos en el primer punto, para conocer profundamente a nuestro Señor, y vale más saber que somos discípulos del Señor Jesucristo, que podemos a través de su Espíritu Santo discernir entre lo bueno y lo malo, y que podemos honrar a Dios con nuestra obediencia, luchando siempre contra el pecado. Entonces, no es cuánto sabemos, sino cuánto la palabra mora en nosotros y da fruto. La Biblia no fue para llenar nuestra mente, sino para transformar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Así que bueno, este es el versículo 12 del capítulo 12 de Eclesiastés. Hoy tuvimos un estudio más breve, pero creo que muy profundo. Esto nos tiene que dejar mucho en qué pensar de cómo se está viviendo nuestra vida espiritual, de qué tanto estamos en serio entendiendo la maravilla que es tener este libro en nuestras manos, saber verdaderamente qué hacer. O sea, podemos hacer 1,000,000 de estudios, como dice Salomón, Salomón podemos escribir muchísimas cosas y llenar libros y libros y libros de información. Podemos, por supuesto, leer todos esos libros que muchos han escrito, tan llenos y llenos y llenos de información, y que genuinamente están basados en la palabra de Dios, y aún así solamente tener conocimiento y no una vida espiritual transformada, y es algo que no es parte de nuestra vida cristiana. Lo primordial, lo primero, es que el fruto del Espíritu Santo sea visible en nosotros, y estoy seguro que cuando nosotros lo podamos comprender, no habrá manera que nos separemos de la Biblia. No habrá manera en la que nos separemos de la Escritura. O sea, se tiene que convertir en nuestro pan diario, porque dice Lucas 4, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lastimosamente, algunas versiones cortaron la segunda parte del versículo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es una promesa, es una realidad. Nosotros no, es más, podríamos no comer, no tomar agua por días, etcétera. Y sí, quizá enfermaríamos, quizá hasta moriríamos, ¿verdad? Por supuesto, de deshidratación, de hambre, pero creemos que es más importante vivir físicamente que morir espiritualmente. La Biblia es algo que no debe de faltarnos. Podemos
no comer, no beber, pero dejar la Biblia no es opción. De ahí depende, primero, que obedezcamos a aquel que decimos que más amamos y que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, mostrándonos así su amor. Y segundo, pues si de verdad lo amamos, nosotros también somos capaces de hacer todo o luchar e intentar hacer todo por Él. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro maravilloso que tú nos has dejado. Te damos gracias, Señor, por la vida de todas las personas que están en este libro maravilloso, Señor. A veces no comprendemos por qué hay en estas páginas hombres que hicieron lo malo delante de ti. A veces no comprendemos por qué hay en estas páginas hombres y mujeres que te desobedecían, que pareciera que no tuvieran nada que ver con tu santidad, con tu gloria, con tu poder, con tu reino celestial. Señor, encontramos historias también de hombres y mujeres fieles a ti, Señor, que padecieron, que sufrieron, etcétera, etcétera. Hombres utilizados también por ti, Señor, para cumplir todos tus propósitos, a veces costándoles la vida, a veces en pruebas, en dificultades duras, Señor. Pero te damos tantas gracias por este libro, porque cada proceso que pasó cada persona, cada vida tal y como la llevó estaba bajo tu control, Señor, para que nosotros ahora fuéramos los más afortunados y tuviéramos como ejemplo este libro para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito, Señor. No había, Señor, referente más importante en nuestra vida para poder discernir y juzgar entre lo bueno y lo malo, sino hasta que nuestros ojos fueron abiertos por tu Espíritu a través de la lectura de las Escrituras. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos incomodes todos los días, Señor, en todo momento, para que no solamente nuestra mirada pase sobre las líneas que en ella están escritas, sino que podamos nosotros tener la determinación de sentarnos a estudiar palabra por palabra, versículo por versículo, y encontrar las riquezas que están en este libro a nuestra vista, pero que solamente tú se las revelas a aquellos que te buscan de verdad. Tú nos has prometido que cosas que ojos no vieron, oídos no escucharon, ni que han deseado el corazón de hombre, son las que tú tienes para los que te aman, para los que te buscan. Y cada cosa que nosotros no hemos visto, ni hemos escuchado, y quizá ni hemos siquiera anhelado, está escondida en tu palabra, Padre. Sabemos que allí están las riquezas más importantes, las más hermosas y las más imponentes, porque al final de cuentas son parte de ti y son eternas. Te damos gracias, Señor, por este breve pero hermoso estudio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues amén, familia. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, con el último capítulo de el libro de Eclesiastés. Recuerden compartir este episodio y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye, bye.